Seguimos adelante con más noticias 5 y ya nos vamos a Torre Ejecutiva. Adelante, Gustavo. Sí, porque ya ha comenzado a hablar el presidente de la República, Yamandu Orsi, que está acompañado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario Jorge Díaz. Compartimos las palabras del presidente. Decidí iniciar acciones para rescindir el contrato con la empresa Cardama para la compra de las dos patrullas oceánicas. El lunes pasado firmé una resolución que, ante el vencimiento de la garantía de fiel cumplimiento, una resolución para ejecutar esa garantía. Es por eso que instruimos al embajador uruguayo en el Reino Unido para que se presentara ante las oficinas de la empresa que oficiaba como garantía, y de lo surgido de esa instrucción hemos decidido hacer denuncia ante la justicia en su fase civil y también penal, porque hay fuertes indicios de que estaríamos ante una estafa o un fraude al Estado uruguayo. Para ampliar esta información, le voy a pedir al prosecretario de la Presidencia que vierta los detalles de estos hechos. Buenas noches. En primer lugar, hacer un breve raconto respecto de las garantías que están establecidas en el contrato firmado entre el Estado uruguayo y Cardama Sociedad Anónima. En el contrato se estableció que en un plazo de 45 días la empresa Cardama Sociedad Anónima tenía que presentar una garantía de fiel cumplimiento de sus obligaciones en el contrato, que equivalían al 5% del total de la obra. En realidad, Cardama no cumplió en el plazo establecido y fue solicitando sucesivas prórrogas, y yo creo que cualquiera de ustedes puede consultar fuentes abiertas respecto de este largo procedimiento de la constitución de la garantía. Los 45 días se transformaron en 11 meses, lo cual es relevante porque una de las circunstancias por las cuales se había elegido a esta empresa era precisamente que el primer barco iba a estar construido en 18 meses. En ese proceso de 11 meses, Cardama inició 7 procesos de validación de garantías. Todos ellos fueron rechazados. Algunos porque las empresas presentadas no cumplían con los requisitos establecidos en el contrato, y otros porque las propias empresas seleccionadas desistían de garantizar a Cardama. En ese proceso, en el primer y segundo intento de constitución de una garantía, con el Ministerio de Defensa Nacional de la época consultó al Banco Central. El Banco Central aconsejó no aceptar esas garantías y además le sugirió al Ministerio de Defensa Nacional la contratación de un estudio jurídico de un corredor de seguros a los efectos de que asesorara al Ministerio de que esa garantía fuera realmente la correcta. El Ministerio de Defensa de la época no contrató un corredor de seguros, sí contrató un estudio jurídico. Este estudio jurídico aparentemente es el estudio del Piazo, y digo aparentemente porque en el expediente de Cardama no hay registro de esa actividad. Sí se encontraron en el encargado de Asuntos Financieros del Ministerio de Defensa una serie de correos electrónicos entre Cardama, Ministerio de Defensa y el estudio del Piazo, que no dudamos de su validez. Venció el plazo y Cardama no había ofrecido una garantía que fuera suficiente. Ya vencido el plazo, presentó una garantía de fiel cumplimiento, que era la empresa Eurocommerce Limitada, con sede en el Reino Unido, y pese a presentarla fuera de plazo, pese a que se presenta un documento en inglés, no traducido, no apostillado, y que no estaba certificado que quien firmaba el documento tenía la debida representación de la empresa, todo ello fue señalado, no por nosotros ahora, sino en su momento, por el estudio del Piazo, en estas sucesiones de correos electrónicos. Pese a ello, vuelvo a repetir, no traducido, no estaba acreditada la representación, y sobre todo una cosa muy importante, el contrato exigía que la garantía de fiel cumplimiento debía durar todo el contrato, que eran 30 meses, y a su vez 12 meses más, es decir, 42 meses. Sin embargo, esta garantía, además de no tener esos requisitos formales,
tampoco cubría todo el contrato, sino solamente un año. Igualmente se aceptó esa garantía con la condición de que debía ser renovada 30 días antes del vencimiento del plazo. El día lunes, ante la inminencia del vencimiento del plazo, porque el 22 de septiembre, 30 días antes, Cardama nos debió decir cuál era la nueva garantía, el señor presidente de la República resolvió iniciar el proceso de la ejecución de la garantía y dio instrucciones a nuestro embajador en el Reino Unido, el embajador Luis Bermúdez, que se constituyera en las oficinas de la empresa Eurocommerce Limitada en el Reino Unido, a los efectos de notificar en forma formal a la empresa de que depositara el dinero de la garantía en una cuenta a nombre del Estado uruguayo en la ejecución de la garantía. ¿Por qué se estableció este procedimiento? Porque el documento establecía que podía ser o por correo certificado o constituyéndose en el mostrador de la empresa o por SWIFT. No hemos descubierto si esta empresa tiene SWIFT o no, porque ahora vamos al punto más importante. De todas maneras, cuando nuestro embajador en Londres se constituyó en ese lugar, en ese domicilio, no funciona la empresa Eurocommerce Limitada. Es más, no funcionó nunca en ese lugar esta empresa, sino que allí funciona una inmobiliaria. El embajador nos informa del estado de situación y ante esa situación y a los efectos de preservar al Estado uruguayo es que nosotros consultamos a un estudio en Londres, al estudio Arnold Porter, que en 24 horas nos hizo un informe primario, pero que de ese informe surge que esta empresa Eurocommerce está en proceso de liquidación, inició el 19 de agosto del 2025, se publicó en la Gaceta Oficial del Reino Unido el proceso de eliminación de la obligatoriedad en el registro. Este proceso se abre por un plazo de 2 meses, ese plazo de 2 meses ya venció, es decir, que esta empresa estaría pronta a ser eliminada del registro, pero además surgen elementos que son bien importantes. En primer lugar, que el único director de la compañía es un ciudadano ruso que vive en Rusia, que durante el año 2022, 2023 y 2024 tuvo solamente un empleado en el año 2022, 2023 y 2024 no tuvo ningún empleado, que no registra prácticamente actividad, que del análisis de sus cuentas surge que no tiene prácticamente actividad y lo que nos sugieren es que evidentemente hay indicios fuertes de que esta empresa es una empresa de papel y que estaríamos ante un fraude al Estado uruguayo, pues esta garantía no existiría según lo que se nos informa. En ese estado de situación, con un domicilio inexistente, es más, además en la página web figuraban datos falsos, por ejemplo, figuraba el dato de un banco, que sí es un banco muy prestigioso en el Reino Unido, como que fuera el teléfono de esta empresa Eurocommerce, en fin, toda una serie de cuestiones e indiciarias que van a ser denunciadas ante la justicia penal. Ante esta situación, el señor presidente de la República resolvió iniciar el proceso de rescisión de contrato por incumplimiento de las obligaciones de constitución de garantía de fiel cumplimiento a Cardama. Ese proceso se inicia en los tribunales nacionales porque no es una diferencia de tipo técnico, sino es una diferencia de tipo jurídico. Pasar los antecedentes a la investigación administrativa en curso en el Ministerio de Defensa Nacional, disponer que el Ministerio de Economía y Finanzas y el BROU inicien sendas investigaciones administrativas respecto de los procedimientos de pago realizados hasta esta fecha y formular la denuncia penal correspondiente, así como instruir a nuestro embajador plenipotenciario en el Reino Unido a examinar las acciones legales sugeridas por el estudio inglés. Eso es una decisión que ha tomado el presidente de la República en el día de hoy y que estamos comunicando formalmente a la ciudadanía en protección de los intereses del Estado uruguayo y de las arcas del Estado. Muchas gracias. Gracias, prosecretario. Le damos la palabra ahora al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. Bien, muy breve va a ser mi intervención, pero ustedes recordarán que hubo mucha polémica con la posible contratación de este astillero, sobre las posibilidades reales que tenía el astillero de poder hacer frente al contrato. Se discutió muchísimo en el Uruguay.
Este astillero fue seleccionado por la administración anterior en el entendido de que en 18 meses podía construir una OPB, la primera, pero es el mismo astillero que demoró 11 meses para poder constituir sus garantías de fiel cumplimiento. Y que en definitiva esas garantías que se presentaron, como bien nos hemos instruido en estos días, y el presidente de la República tomó cartas en el asunto desde el día lunes, efectivamente no se tomaron los recaudos por parte de la Administración Pública para comprobar que la empresa que ofrece esta garantía tuviera la capacidad de hacer frente a esta situación. Este es el problema en el que estamos enfrentados. Nosotros, desde la decisión del presidente de la República de instruir a nuestro embajador en el Reino Unido para que se presente al lugar donde está certificado que esta empresa funcionaría, nos encontramos con que la empresa no tiene esa dirección. Nos encontramos con una empresa que es propietaria de un ciudadano ruso que vive en Rusia y que el Estado uruguayo, al parecer, no logró llevar adelante todos los procedimientos para establecer claramente que aceptar esta garantía implicaba estar aceptando una empresa seria que podía responder. Si en estos 3 días, con estas acciones que se tomaron adelante, se pudo lograr averiguar toda esta información, evidentemente estamos frente a una situación muy grave que va a requerir una investigación en profundidad para ver si de esta maniobra aparentemente fraudulenta hay complicidad de funcionarios públicos que actuaron en la administración pública y que no resguardaron naturalmente la defensa del Estado frente a un contrato millonario. Por tanto, esta es la gravedad del problema. Estamos frente a una situación en la cual debemos investigar en profundidad y se tiene que esclarecer estos hechos, efectivamente, porque si no, las luces rojas se prendieron cuando se nos anunció al gobierno anterior de que esta empresa quizás tenía varias dificultades porque no se apostilló, no se certificó sobre su garantía, y hoy nos encontramos que la dirección en la cual esta empresa decía que existía no está, y allí lo que hay es una inmobiliaria. Evidentemente estamos frente a un hecho muy grave en el cual estamos muy preocupados, y lo que ha instruido el presidente de la República es a que el Estado uruguayo resguarde los recursos del pueblo uruguayo. Y eso es lo que estamos procediendo a hacer. Y a su vez ver en profundidad, tanto en la órbita administrativa como en la órbita judicial, qué tipo de procedimientos se pueden desencadenar para esclarecer estos hechos que tienen toda esta gravedad que está planteada aquí. Así que por eso es que era relevante el día de hoy hacer esta conferencia de prensa. Ustedes saben que el día de hoy vencía oficialmente la garantía, y por eso desde el lunes hasta hoy se estuvieron desarrollando todas estas acciones para resguardar lo más importante, que es lo que le interesa al Gobierno Nacional: los recursos del pueblo uruguayo en un contrato millonario, y por supuesto garantizar la posibilidad de que el Estado uruguayo pueda resarcirse de la mejor manera posible frente si se comprobara todas estas situaciones que están planteadas aquí en el marco de la justicia nacional. Vamos a abrir el espacio para las preguntas. Como siempre, les pedimos que se identifiquen con nombre, medio y que las preguntas estén referidas a la convocatoria. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Gustavo Guisulfo de Canal 5. 2 preguntas en una. En principio, este anunciado proceder administrativo o judicial que está diciendo el secretario va a comenzar con la figura del el ex ministro de Defensa, Javier García. Y por otro lado, ¿qué va a pasar con los dineros que ya se entregaron a la empresa? Tengo entendido que se han realizado ya 3 pagos por decenas de millones de dólares. Yo voy a responder la primera parte. Nosotros acá lo que vamos a denunciar es una situación y un hecho concreto que por todos lados aparece como irregular. Las responsabilidades evidentemente se verán y lo verá la justicia a medida que vaya analizando el caso. Y la parte del tema de pago. Cuando se inicia el proceso de rescisión del contrato, lo que se busca obviamente es eliminar las obligaciones que ese contrato tiene. Una de las cuestiones que tenemos que determinar es el procedimiento de pago que se estableció, que no sigue con las reglas del contrato. Porque acá es importante señalar algo, que es lo siguiente. En febrero de este año, se estableció un procedimiento de pago diferente al que se establece habitualmente. Es decir, no es el Ministerio de Defensa quien está efectuando los pagos, eso es importante señalarlo, porque este es un procedimiento absolutamente diferente al procedimiento regular en la administración pública.
En lugar de ser el Ministerio de Defensa que paga cada vez que se cumple con los hitos contractuales, se estableció un procedimiento por parte del gobierno anterior que implica de que el Banco República abrió una cuenta en euros donde se deposita ese dinero y que luego los pagos se efectúan una vez que la empresa constructora notifica a un banco en Madrid de que el cumplimiento del hito, ese banco en Madrid comunica al Banco República y el Banco República paga. Eso es básicamente el procedimiento que se estableció, que es un procedimiento que no es el procedimiento habitual en la administración pública, con el argumento de que el Ministerio de Defensa no tenía cuenta en euros, con ese argumento. Bien, si ustedes escucharon cuando yo señalé los pasos a seguir que el presidente de la República ordenó, entre otras cosas, está pidiendo que se realicen investigaciones en el Ministerio de Economía y Finanzas y en el Banco República para determinar este sistema de pago. Obviamente que el Estado uruguayo hará todo lo posible por recuperar los dineros públicos que efectivamente están en juego. Esa es una cuestión fundamental. Pero lo más importante de todo es que nosotros estábamos en una situación de absoluta orfandad, en el sentido de que presuntamente tenemos una garantía, pero esa garantía es de una empresa que todos los informes nos dicen que es una empresa que está en proceso de liquidación por inactividad, que sus cuentas no reflejan ningún tipo de actividad, que no figura en los registros como una empresa financiera, que parte de la información que está en su página web es engañosa, en el sentido, a mí me gustaría detenerme brevemente, en el sentido del informe que nos hace el estudio, donde dice que parte de esa información parece haber copiada de otras empresas formales, y dice, porque en su página decía que era una institución financiera bancaria internacional de clase A. Pues bien, ni la Autoridad Reguladora de los Servicios Financieros son términos o organismos regulatorios reconocidos en el Reino Unido. Es decir, la información a través de la cual se publicaba en la página web es una información engañosa y es una información falsa. Y esto nosotros lo pudimos determinar en un proceso de 48 horas. En realidad, desde el punto de vista jurídico, y esto es una opinión estrictamente jurídica que no tiene ningún tipo de connotación de naturaleza política, nunca debió haberse aceptado una garantía de una empresa con estas características y que además en un documento que no estaba traducido, que no estaba apostillado y que no estaba acreditada la representación de la empresa. Eso en los aspectos formales. Ya no hablo de las cuestiones sustanciales que tienen que ver con la capacidad de pago de esta empresa. Ante estas situaciones que se está procediendo de esta manera. Y evidentemente, si se presenta una garantía con estas características, acá hay indicios, ya lo señaló el presidente de la República, de una conducta de pretender engañar y estafa, básicamente. Obviamente eso lo determinará la justicia, pero los elementos señalados por nuestros abogados en Inglaterra y por los mismos que nosotros hemos visto son muy fuertes. Buenas noches, Nicolás González de Telenoche. La consulta es, más allá de las investigaciones administrativas que van a comenzar ahora en el Ministerio de Economía y en el Banco República, ¿tienen indicios de hasta el momento cuánto dinero había pagado el Estado uruguayo dentro de estas operaciones? 30 millones. Bien, indicios no, se sabe, obviamente. Acá hay un contrato. Ese contrato estipulaba una serie de pagos sobre hitos, como bien se explicaba recién. Esos hitos eran corroborados ante el Banco República, comunicados, y por tanto se trasladaban los pagos correspondientes. Hasta el día momento de hoy se han hecho 3 transferencias al astillero que ascienden a una suma cercana a los 30 millones de dólares. Eso es lo que ha transferido el Estado uruguayo en cumplimiento del contrato. Un contrato que hoy la garantía de fiel cumplimiento, esto es, cuando se firma cualquier contrato, una contraparte necesita decir, si tú no cumples con lo que está estipulado, yo tengo que ejecutarte una garantía. Esa garantía es la que lamentablemente encontramos aquí, esta situación en donde esta empresa, incluso el día que se firmó la garantía, según los informes que hemos recibido de parte del estudio que ha sido contratado para estos efectos en Londres, esta empresa no tenía ni siquiera un trabajador registrado. Solo tuvo un trabajador en el año 22. En el año 23 y 24 no había nadie
que trabajara en esta empresa, que es de propiedad de un ciudadano ruso que reside en Rusia además. Por lo cual, en el momento en que se firmó la garantía con el Estado uruguayo, esta era una empresa que no tenía ningún trabajador. Y esto claramente se demuestra de que el Estado no tomó, y los funcionarios públicos que actuaron en su momento, no tomaron los recaudos necesarios para estrictamente establecer las condiciones de que quien estaba garantizando este contrato tuviera las condiciones para hacerlo. Buenas noches, aquí Carolina Ramos de Telemundo. Una consulta de tipo más jurídico. Primero es si en caso de constatarse la estafa, Uruguay podría pedir una reparación económica por esto. Y una de tipo más político es si pudieron algunos de los tres hablar con ex autoridades, ya sea de Presidencia o el Ministerio de Defensa, si en algún momento sospecharon de algo de esto que están revelando hoy. Gracias. Desde el punto de vista jurídico, el Estado uruguayo va a iniciar absolutamente todas las acciones legales en el plano civil, administrativo y penal a los efectos de resarcirse de los daños que ha sufrido. Todos, absolutamente todos. Algunos de los que señalamos hoy son los que ya el presidente de la República ha dado instrucciones precisas, claras y concretas de proceder mañana mismo a llevar adelante este tipo de actividades. Eso es lo que ya está definido. Pero no descartamos tomar ningún tipo de acciones. Porque acá hay un dato que yo creo que no sé si fue claro. Esta empresa está en proceso de liquidación por inactividad. Es decir, estamos hablando de una empresa que el 19 de agosto se publicó en la Gaceta Oficial del Reino Unido que entraba en proceso de liquidación por inactividad. No tiene actividad económica, no tiene funcionarios. No tiene domicilio. Todos esos elementos son, de alguna manera, elementos que a nosotros nos hacen pensar que evidentemente son indicios, elementos indicativos de la posible existencia, obviamente, de un fraude, de una estafa. Las tipificaciones jurídicas, desde el punto de vista penal, las harán la justicia y los asuntos civiles se ventilarán en el área civil. Pero también hay cuestiones administrativas. Estamos ordenando remitir todo esto a la investigación administrativa que se está haciendo en el Ministerio de Defensa. Estamos ordenando que se inicien o pidiendo que se inicien investigaciones administrativas en 2 organismos del Estado. O sea, el presidente de la República nos ha dado, y es lo que estamos haciendo nosotros, instrucciones claras, precisas y concretas. Con respecto a lo otro, a la otra parte de su pregunta, nosotros todavía no establecimos ningún contacto y de ser necesario lo haremos, el vínculo o las conversaciones. Es bueno saber, porque se ha sido conocido, o bueno recordar que en la transición hubo contactos, vino la empresa, en la transición los ministerios lo hicieron y este es un tema que lo venimos siguiendo para hacer lo que Uruguay sabe hacer, que es cumplir con los contratos. La seguridad jurídica antes que nada. Hay una fase o hay una arista de todo este proceso que tiene que ver con los avances técnicos, si se está cumpliendo, si se está haciendo lo que se dijo que se iba a hacer, si se están cumpliendo las etapas como para seguir pagando, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí debemos manifestar nuestra preocupación por algunas señales de que no estaría todo funcionando a la velocidad que todos quisiéramos, por decirlo de una manera delicada. Pero esto, que es nada menos que la garantía, esto que tiene que ver con una parte fundamental y que genera, a partir de nuestra investigación, algo tan burdo como una irregularidad demasiado gruesa, obviamente hace que nosotros digamos, paremos todo esto, porque más allá de cuánto se ha avanzado, que no es lo que quisiéramos, pero cuánto se ha avanzado en nivel técnico, bueno, esto es una parte fundamental y que tiene que ver con la tranquilidad de estar cuidando el dinero de los uruguayos, el tener la certeza de que Uruguay va a vigilar y va a ejercer su derecho sobre el mar territorial, y lo otro que es la seguridad y tranquilidad de nuestra tripulación, o de nuestras tripulaciones. Entonces, de ser necesario, hablaremos, por supuesto, siempre estamos dispuestos a hablar con aquellos que estuvieron al frente de esto, pero acá hay un tema estrictamente jurídico y que se movió lo suficientemente rápido como para no
cometer el error de seguir sin garantía. Vamos a habilitar la última pregunta. Hola, Martín Duarte de TV Ciudad. Una consulta y el otro una aclaración. La consulta viene vinculada a la investigación que está llevando adelante la Oficina Nacional de Servicio Civil, iniciado en abril y que involucraba a Jorge Wilson, ex comandante. ¿Qué información tienen? ¿Si ha avanzado esa causa y si de alguna forma tiene contacto un poco con este anuncio que se está realizando en la jornada de hoy a propósito de autoridades involucradas y omisiones, por otra parte? Y lo otro es la aclaración más vinculada a la ejecución de cómo el Estado uruguayo podría resarcirse, teniendo en cuenta el estado de situación de la garantía, en particular de la empresa. La pregunta concreta, ¿a quién le cobraría el Estado uruguayo lo ya invertido? Bien, desconozco absolutamente el estado de la investigación administrativa que se está llevando adelante en el Ministerio de Defensa, porque como ustedes saben, las investigaciones administrativas son de naturaleza reservada, o sea que, salvo el funcionario o la funcionaria instructor o instructora, nosotros no tenemos conocimiento de esta situación. Obviamente que acá hay un todo, ¿no? Hay un contrato que tiene determinadas características. Hay un cumplimiento del contrato que evidentemente en sí mismo ya es un incumplimiento y por ende son áreas diferentes. Nosotros, diferentes pero relacionadas. El presidente ordenó claramente que esto se agregue a la investigación administrativa y que el instructor o instructora determinará si tiene relevancia a los efectos de la investigación. También ordenó iniciar los trámites de rescisión del contrato, también ordenó hacer la denuncia penal, también ordenó investigaciones administrativas en otras dependencias del Estado. Cada una de estas acciones son diferentes, pero tienen un objeto común. Entonces, siempre hay un relacionamiento claro en ese sentido. Y a mí me interesa, para terminar, las acciones legales, vuelvo a repetir, van a ser, obviamente, contra la empresa cocontratante en la medida en que no cumplió en dar o en mantener durante toda la vigencia del contrato una garantía de fiel cumplimiento. Garantía de fiel cumplimiento que conforme, ustedes recuerdan que tenía que haber sido por 42 meses, la hicieron solo por un año, pero en ese proceso del año, 30 días antes del vencimiento, es decir, el 22 de septiembre, Francisco Cardama debió haber comunicado al Ministerio de Defensa Nacional la renovación anual de la garantía, y en cuyo caso el Ministerio puede reclamar, si no se cumple, que no se cumplió con la ejecución de la garantía, que fue lo que el señor Presidente de la República ordenó. No sé si fui claro en este sentido. No es que la garantía vence hoy, pero se tenía que haber anunciado la renovación el 22 de septiembre al Ministerio de Defensa Nacional, cosa que no ocurrió. Quiero ser bien precisos en ese punto. Sánchez. Me parece que el dato que es interesante agregar y que yo voy a compartir con ustedes es que con fecha 6 de noviembre del año 2024, el estudio del Piazza Abogados informa a las autoridades del momento con respecto a, las autoridades se prestaban a firmar esta garantía con Eurocommerce, y en ese informe que se le da a aquellas autoridades dice, y leo textualmente: se trata de un documento que no se encuentra apostillado ni con certificación de firma, ni surge que dicha persona tenga facultades para emitir tal garantía. Se limita a adjuntar un certificado notarial emitido por un notario español que no certifica la firma ni la representación del firmante, sino que habla de otros aspectos. Por tanto, no surge de la documentación que el señor, que en ese momento estaba diciendo que representaba a esta empresa, pueda representar a la sociedad Eurocommerce. También hicimos la búsqueda para ver de poder subsanar estas falencias, pero de los registros públicos accesibles online de esta entidad, los representantes que figuran no coinciden con el firmante. Asimismo, el domicilio que figura en el documento de la póliza no es el que surge del registro vigente, sino que es uno anterior. Es decir, esto va a ser motivo, naturalmente, de investigar en profundidad, porque aquí hubieron un montón de elementos o de luces rojas con respecto a si se podía firmar esa garantía o no, y no se tomaron en cuenta. Y esto es importante, entonces por eso es que se va a incorporar esta información que tenemos en la investigación administrativa para, evidentemente, establecer
si hubo complicidad de parte de funcionarios públicos con esta maniobra, de esta situación que se ha planteado o no. Y eso lo tendrá que determinar la justicia, no lo podemos determinar nosotros. Pero lo cierto es que creo que el presidente de la República ha tomado la decisión correcta de asegurar los recursos del pueblo uruguayo y fortalecer la posición del Estado uruguayo frente a esta situación que ya hemos relatado hasta el momento que genera todas estas dificultades. Ahora sí, vamos a habilitar la última, Valeria Gil de Subrayado. Porque se hicieron inspecciones hasta el lugar, si efectivamente se había comenzado con la construcción de esas 2 patrullas oceánicas o no, y en qué está esa construcción. Sí, se han hecho. Sí. Dale. Sí, se han hecho. De hecho, es más, en estos momentos hay 2 funcionarios de nuestra Armada Nacional en España buscando certificar de alguna manera los procedimientos que se han llevado adelante, y allí ustedes han conocido y ha habido elementos de prensa recientes con respecto a algunas dificultades técnicas en la construcción de estas OPB, pero aquí estamos en un escenario distinto, estamos más allá de cómo se está cumpliendo el contrato. El escenario que tenemos aquí es que se presentó una garantía que al parecer tiene todas estas dificultades que hemos relatado hasta ahora y que efectivamente desprotegen al Estado uruguayo, y por tanto es lo que estamos comunicando el día de hoy. Lo otro ha sido parte del trabajo que viene realizando desde el Ministerio de Defensa Nacional a efectos de tratar de corroborar efectivamente que los hitos que ha comunicado el astillero se lleven adelante y se cumplan correctamente. Bien, ahí teníamos esta conferencia de prensa convocada en la misma tarde de hoy, en la que el presidente de la República anuncia que se ordena la rescisión del contrato con la empresa española Cardama.